Buen día nuevamente, vamos a trabajar con hepatitis viral y quizás decir a manera introductoria de que hepatitis prácticamente puede ser causada por múltiples factores, múltiples agentes, entiéndase como agentes, no necesariamente microorganismos, sino que es muy común que hayan algunas, o que existan más bien algunas sustancias que ocasionen hepatitis, que existan diferentes tipos de microorganismos que ocasionan hepatitis, en el entendido que hepatitis es el proceso inflamatorio del hígado, el daño por consecuencia del daño de sus células funcionales, que son los hepatocitos. Entonces vamos a ir viendo y trabajando respecto de hepatitis, pero hepatitis viral. Ya vemos, es localizada en el hígado, hay muchos microorganismos que pueden causar hepatitis. Los que vamos a trabajar ahora son los más importantes y los que casi exclusivamente afectan o tienen como órgano diana el hígado. Habrá otros más, y se los habrán mencionado algunos, y se los van a mencionar posteriormente, que tienen que ver y que causan también hepatitis, pero como una de las consecuencias de la infección. Para poner ejemplo, el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, leptospira, de la que hablaron hace algunos días, treponema pallidum en la sífilis secundaria, podrían ocasionar, para poner unos casos, podrían ocasionar hepatitis. Pero los que vamos a ver este día son aquellos virus que causan hepatitis, más bien las hepatitis que son causadas por virus que exclusivamente tienen como órgano diana al hígado. Y en este caso son 6 agentes. Hepatitis A, bueno, no, son 5 porque ya quité el de la hepatitis C, que no es un agente comprobado de hepatitis. Hepatitis A, B, C, D y E. Como va a fluir la clase, va con lo siguiente: vamos a ver a los agentes, a los 5 agentes de manera general, vamos a ver un poco de la patogenia de todos ellos, vamos a ver la hepatitis que es común para todos. De hecho, usted no puede precisar si se trata de una hepatitis viral o de una hepatitis por alguna sustancia. Por lo tanto, usted tiene que ir haciendo discriminación en su diagnóstico para poder dar un buen tratamiento. Luego vamos a ver el diagnóstico, en donde nos vamos a tardar un poquito más. Luego la epidemiología, la prevención y control. Si tienen dudas, por favor levanten la mano y voy a intentar darle solución. Antes de continuar, durante algunas clases he visto que algunos particularmente hablan mucho. Les pido de que guarden silencio. ¿Ustedes creen que es inocuo estar hablando porque no pasa absolutamente nada? Pero si están hablando 2 acá, los que están en las 2, 3 filas posteriores a ellos no escuchan lo que yo estoy diciendo. Por la disposición del auditorio los están escuchando a ustedes, no a mí. Así es que también hay que tener cuidado y atención a eso, aunque sea en la última o en la penúltima fila que suceda eso. Los de atrás no escuchan por estarlos escuchando a ustedes. Son indirectas que estoy enviando. Muy directas. Bueno, primero, el virus de la hepatitis A. Ojo, conforme vayamos hablando y se traten algunas cosas acá, aunque sea de la gente, tiene algún sentido, porque puede influir en la forma de transmisión o cómo ellos sobreviven o se mantienen activos en el ambiente. Así es que presten atención a los detalles estos, porque nos sirven para lo que viene después. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A es un virus que pertenece a la familia Picornaviridae, al género hepatovirus, y lo importante de él para esta transmisibles es que es un virus ARN desnudo. Y si es desnudo, tiene la capacidad de poder estar activo mucho tiempo en el ambiente.
si pasa mucho tiempo activo en el ambiente, tiene que ver posteriormente con su transmisión. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis A, ya lo adelanto, se adquiere principalmente por ingestión de las partículas virales. Quiere decir, está en el alimento o puede estar en el agua como vehículos. ¿Se entiende? Ok. Entonces, y vean que la cantidad de partículas virales que tenemos que ingerir es muy baja. Pueden ser entre 10 y 100 partículas virales para causarnos infección. Hay varios genotipos del 1 al 7, pero los dos más importantes y los dos que tienen distribución mundial son el 1 y el 3. Y de ellos el 1A es el más predominante a nivel de todo el mundo. 1A. Utilizan como receptor a la glicoproteína semejante a mucina, que se abrevia de esta manera, y el virus infecta las células, ingresa por endocitosis mediada por receptor. Como es un virus ARN, se replica en el citoplasma y usualmente salen por lisis. Pero el ciclo pasado, se los dije, porque yo di la clase de virus causantes de hepatitis, y les hablé de que existe un mecanismo en donde se forman especies de vesículas y son exportadas, y esto hace que el virus no le cause destrucción o no cause lisis a la célula. Más bien, y esto es casi característico de todas las hepatitis virales, el daño hepático no tiene que ver, o el daño en el hepatocito casi nunca tiene que ver con la parasitación viral, más bien tiene que ver con la respuesta inmune a consecuencia de la parasitación viral. Entre más agresiva sea la respuesta inmune, mayor será el daño y mayores van a ser las manifestaciones de la hepatitis. Por eso es que en algunas personas la infección viral pasa de manera asintomática y no necesariamente es tan bueno en algunos casos, y lo vamos a ir viendo más adelante. Esto es hepatitis A. Luego el virus de la hepatitis B es un virus que pertenece a la familia Hepatnaviridae, es un ortohepatnavirus, ese es el género, es un virus ADN y es el virus causante de hepatitis de mayor importancia a nivel mundial, y lo vamos a ver por varios detalles más adelante. En cada mililitro de sangre de una persona infectada puede haber entre 10 a la 12 y 10 a la 13 partículas virales, muchísimas partículas virales. Tan es así que entre VIH, hepatitis B, me refiero al virus de la hepatitis C, y el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B es mucho más fácil que pueda ser adquirido en un accidente laboral en el ámbito hospitalario. Quiere decir que al primero que ustedes tienen que tenerle cuidado más que a VIH es a hepatitis B, muchísimo más, hasta 300 veces más al virus de la hepatitis B en relación al virus de la inmunodeficiencia adquirida, hasta 300 veces. Quiere decir, un solo pinchón puede ser suficiente para poder adquirir el virus. El virus es un virus envuelto, y marco algunas moléculas porque son las que nos van a servir más adelante para el diagnóstico. Por ejemplo, es un virus envuelto en donde la principal molécula de superficie se conoce como antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, también conocido como antígeno australiano. El segundo es otra molécula, otra proteína, en este caso una proteína de cápside, y se conoce como el antígeno de Core. Acá se describe como antígeno de Core del virus de la hepatitis B. Y el tercer antígeno es uno que no pertenece a la estructura viral, más bien es una molécula soluble, es decir, que se libera al ambiente, y se conoce como el antígeno de envoltura del virus de la hepatitis B. El virus también utiliza como dianas a los hepatocitos, y de los hepatocitos
Los receptores son el péptido cotransportador de tauracolato de sodio. Diga. No es parte de la estructura del virus, es un antígeno soluble, es decir, se libera al ambiente. Primero está dentro del virus y luego se libera al ambiente. Les decía, el péptido cotransportador del tauracolato de sodio es uno de los receptores para el virus, y el otro es el heparansulfato glucosaminoglicano. Son dos moléculas que sirven como receptores de superficie. El virus ingresa por endocitosis mediada por receptor, se libera la cápside viral, migra al núcleo. En el núcleo se libera el ADN. Este ADN se circulariza, lo que se conoce como el ADN circular cerrado covalentemente. ¿Se acuerdan de eso? El CCC del ADN. Bueno, y si no, lo van y lo recuerdan. Pero lo que me interesa es que a partir de este momento empieza a generar un proceso cíclico en donde se forma un ARN. Allí adentro del núcleo se forma un ARN. Este ARN son los ARN mensajeros. Otro ARN, que es el ARN pregenómico, sale al citoplasma, se encierra en la cápside, y a partir de aquí pueden surgir dos situaciones. Uno, que la cápside migre a la membrana plasmática y salga a invadir otras células el virus completo, ya el virión completo, o que esa cápside retorne al núcleo, y cuando retorna al núcleo libera otra vez el genoma, se circulariza nuevamente y vuelve el ciclo. Y esto mantiene, me interesa esto porque mantiene un proceso de infección permanente en esa célula y en otras células. Por lo tanto, esto es lo primero que da pie a una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Si no se destruye esa célula va a tener una infección crónica, y las partículas virales que estén saliendo van a conducir a nuevas infecciones crónicas de otras células, de otros hepatocitos, y así se va a mantener por décadas esta infección. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? ¿Hay dudas? Diga. Los receptores: heparansulfato glucosaminoglicano y el péptido cotransportador de tauracolato de sodio. ¿Sí? Sigo. Esto parece trabalenguas, pero así es. Lo otro es que durante el proceso infeccioso se producen muchísimos más antígenos de superficie que moléculas de ADN viral. Como se producen muchísimos más antígenos de superficie, estos migran hacia la membrana plasmática, y en algún momento se van a liberar partículas completas, pero en otro momento se van a liberar partículas incompletas del virus. Estas partículas incompletas literalmente solo van a tener las moléculas de envoltura junto a, bueno, ya dije, las moléculas de envoltura quiere decir el antígeno de superficie más la bicapa lipídica que obtienen de la membrana plasmática. ¿Se entiende esto? De ahí que existan tres tipos de partículas que se estén liberando a la sangre desde los hepatocitos. Uno, el virión completo o la partícula viral completa, también conocida como partícula de Dane. ¿Sí? El virión completo o la partícula viral completa. Esta es infectante. ¿Por qué? Porque tiene la estructura completa del virus. Pero luego se producen otras dos moléculas que no son infectantes, pero que sí pueden servir para poder ser identificadas y hacer diagnóstico. Estas son las partículas esféricas y las partículas filamentosas. En ambos casos solo tienen componentes de la envoltura del virus y de la membrana plasmática que están obteniendo. Y esta es una microfotografía electrónica en donde se ven las más grandes, que son las partículas de Dane, las partículas filamentosas, y estas pequeñas que se ven acá, que son las partículas esféricas.
¿Se entiende? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí. Bien. Sigo porque casi quiero ir corriendo. Luego viene el virus de la hepatitis D. Este virus es un virus ARN, es un virus defectivo, es decir, que por él mismo no puede replicarse. Necesita, esto lo dije en el ciclo pasado, pero lo recuerdo ahora, necesita de la infección por el virus de la hepatitis B. Una infección concomitante o que la célula ya esté previamente infectada. ¿Por qué? Porque el virus produce su ARN, que es un virus ARN, produce las moléculas o las proteínas de cápside, pero es un virus envuelto. Y este virus envuelto obtiene su envoltura a partir de los antígenos o el antígeno de envoltura del virus de la hepatitis B. Quiere decir, tiene de él mismo, tiene su ARN, tiene sus proteínas de cápside, pero utiliza la envoltura o las moléculas de envoltura del virus de la hepatitis B. Por eso es que necesita una infección concomitante, es decir, al mismo tiempo, o ser posterior a una infección. Me refiero que ya exista una infección por el virus de la hepatitis B y él pueda llegar cuando ya esté instaurada la infección por el virus de la hepatitis B. Ya está dicho, de los genotipos, el genotipo 1 es el de distribución mundial, aunque en América Latina los que más circulan se supone son el 2 y el 3, pero el que tiene mayor distribución mundial es el 1. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Ok. El virus de la hepatitis C es un Flaviviridae, pertenece al género Hepacivirus, es un virus envuelto, tiene dos glucoproteínas de superficie, E1 y E2, es un virus ARN y que en este caso sea un virus ARN le confiere una capacidad de mutación impresionante. De hecho, vamos a ver más adelante que contra este virus no se produce vacuna por esa capacidad de mutar que tiene, muy grande, aún dentro de un mismo hospedero, dentro de una persona que está infectada crónicamente por él, perfectamente puede generar varias mutaciones. Tiene 7 genotipos, hay 50 subtipos y hay muchas conocidas como cuasi especies, quiere decir que son variantes aún dentro de una misma persona. Los receptores son el CD81, el Scavenger B1 y el receptor para LDL también, es decir, para lipoproteínas de baja densidad. La salida también es por exocitosis, igual que el virus del dengue, que lo van a ver más adelante. Si voy a adelantar algunas cosas, este virus, junto al virus de la hepatitis B, son importante causa de hepatitis crónica, de cirrosis hepática y de hepatocarcinoma. El último de los virus es el virus de la hepatitis E. Pertenece a la familia Epeviridae, género Epevirus, no herpes. Es un virus desnudo, igual que el virus de la hepatitis A, y tiene la misma o muy parecida epidemiología en relación a la transmisión que el virus de la hepatitis A. Quiere decir que se adquiere por ingestión, exactamente, ingestión de partículas virales. Hay 2 genotipos, el 1 y el 2, que son de humanos, y otros 2 que son de animales. Todos pueden causar hepatitis, pero en este caso estaríamos hablando de una zoonosis y en este caso de una antroponosis, es decir, que se transmiten de humano a humano y aquí de animal a humano. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos con la patogénesis. Ya como hablé algo de esto, entonces me va a costar un poquito menos. Por ejemplo, se adquieren por ingestión, se replican primero o bien en orofaringe o en el tracto gastrointestinal. Son transportados al hígado y
y luego, importante es que después de ser transportados al hígado, son eliminados o son excretados hacia la bilis y de la bilis al intestino, y una persona infectada está liberando en sus heces partículas virales. De ahí que las heces puedan fácilmente llegar a las manos de quien está infectado, y al preparar los alimentos, al manipular diferentes situaciones, pueda infectar o trasladar el virus a otras personas. El daño, esto es lo que habíamos dicho, el daño principalmente es por la respuesta inmune, y esto aplica para todos los virus de hepatitis. Es la respuesta inmune celular sobre todo la que causa el daño. Lo mismo con el resto de virus, solo que aquí la diseminación es importantemente hematógena y, insisto, esto es importante, ninguno de los 5 ocasiona daño celular importante. Por lo tanto, no es la presencia del virus el que causa el daño en el hígado, sino la respuesta inmune celular sobre todo. Los periodos de incubación son muy largos. Por ejemplo, acá veíamos entre 15 y 50 días, pero vamos a ver otros que son más grandes. Vean, hepatitis B y hepatitis D entre 30 y 180 días, hepatitis C entre 15 y 160 días, hepatitis E entre 14 y 70 días. Son muy largos todos los periodos de incubación. Probablemente no nos percatemos en qué momento se adquirió o adquirimos el virus. Importante también es que la mayoría, para todos aplica, la mayoría de infecciones son asintomáticas. Pero podrían haber 2 situaciones más. Sí, es cierto, la mayoría de infecciones son asintomáticas, pero pueden suceder 2 cosas. Si se presenta un cuadro agudo, sería una hepatitis aguda, que en el peor de los casos puede convertirse en una hepatitis aguda fulminante, es decir, causar un daño hepático agudo importante y por lo tanto la muerte de la persona. Y el segundo, que no todos lo hacen, puede conducir a una infección crónica, y en la infección crónica pueden pasar 2 eventos: el primero, cirrosis hepática, y el segundo, hepatocarcinoma. ¿Está bien? Para la mayoría el reservorio exclusivo es el humano, a excepción de los virus de la hepatitis E genotipos 3 y 4, que ya habíamos dicho que son de origen animal. Al final, las manifestaciones, como las vamos a ver, son comunes para todos. Usted no puede precisar esta es hepatitis A o hepatitis B o hepatitis C o D o E. No puede precisarlo, ni siquiera si es un virus de la fiebre amarilla. Bueno, tiene sus manifestaciones muy características, pero no puede precisarlo. El diagnóstico específico va a hacerlo a través de el diagnóstico viral o el diagnóstico serológico, que es el que vamos a ir viendo más adelante. ¿Esto ya? Y vamos aquí. Vamos a ver las hepatitis, cuando menos las agudas, en tres fases diferentes. La primera es el periodo prodrómico, que más o menos dura una semana, en donde hay anorexias, vómitos, náuseas, fatiga, malestar general, cefaleas, mialgias, artralgias y fiebres bajas. En este periodo el virus ya está circulando en sangre. Quizás sea el periodo de mayor contagiosidad que pueda desarrollar un individuo. Pero luego de eso viene el periodo de estado o ictérico. En este periodo de estado, que más o menos dura 4 semanas, lo más importante es que hay producción de bilirrubina más allá de lo normal, es decir, hay más de 2 miligramos por decilitro de bilirrubina. Se acumula esta bilirrubina y en la medida en que empieza a ascender las concentraciones sanguíneas de bilirrubina,
empieza a depositarse o trasladarse en piel y conjuntivas, y por lo tanto empezamos a ver la ictericia. En el peor de los casos podría ser entre 10 y 15 miligramos por decilitro. Eso es muchísimo, porque si ustedes recuerdan, más o menos arriba de los 12 miligramos por decilitro sucede una condición a nivel del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan de eso o no? Kernípteros, ¿se acuerdan de ello? Entonces, podría llegar a ser una consecuencia o una complicación a raíz de la acumulación de bilirrubina en sangre, o de la bilirrubinemia o hiperbilirrubinemia. Luego, como lo vieron en la semana pasada, puede haber coluria, es decir, presencia de bilirrubina en orina, y la orina ya no es en los diferentes tonos de amarillo, sino que se vuelve ámbar. Si ustedes ven una persona, bueno, para hacer diagnóstico, en el periodo prodrómico difícilmente, puede ser cualquier cosa, pero en el periodo de estado, ustedes ven una persona amarilla, con las conjuntivas amarillas, y la orina colúrica, esa persona tiene hepatitis. Si no hay para más. Ya, ustedes pueden buscar el hígado y el vaso, y tiene hepatoesplenomegalia. Puede haber dolor en el hipocondrio derecho, que es consecuente con el daño y la inflamación del hígado. ¿Se entiende? ¿Se va bien? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Ok. Y luego viene, después de esas 4 semanas, usualmente 4 semanas, viene el periodo de recuperación, en donde paulatinamente empieza a desaparecer el color amarillo, pero persiste la hepatoesplenomegalia. Y las alteraciones bioquímicas, es decir, 3 sobre todo, las transaminasas, la ASAT y la ALAT, ¿recuerdan ellas? ¿Sí? La aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, las dos, más la bilirrubina, empiezan a decrecer. Por eso dice que las alteraciones bioquímicas se mantienen. Esto sucederá en un lapso, en el mejor de los casos, si es aguda, entre 2 y 12 semanas. Y luego, aparte de que queda una fatiga, como que lo han golpeado exageradamente a uno, como que ha jugado 3 partidos consecutivos al mediodía, entonces poco a poco se empieza a recuperar. Pero eso es típico de muchas infecciones virales. Por ejemplo, alguien que ha tenido dengue grave quedará con una fatiga muy, muy impresionante. Igual con las hepatitis, igual con COVID, por ejemplo. Entonces, muchas infecciones virales van a generar lo mismo. Fiebre chikungunya, igual. Bueno, ahora vamos a ver las hepatitis y las vamos a dividir en 2, las crónicas y las agudas, y vamos a ver quiénes ocasionan las agudas y quiénes ocasionan las crónicas. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A siempre ocasiona hepatitis aguda, nunca crónicas. Nunca crónicas, cuando menos conocido hasta el momento, nunca crónicas. Es típico en menores de 5 años. De hecho, se cree que alrededor del 90%, si se hace un estudio serológico, y eso es para nosotros los que estamos aquí, si nos hacen un estudio serológico buscando anticuerpos contra el virus de la hepatitis A, seguro que alrededor del 90% estamos infectados. Se adquiere durante la niñez, se adquiere por comer o beber líquidos y comida respectivamente que estén contaminados con las partículas virales. Aquí sí, esto es índice de fecalismo. ¿Por qué? Porque el virus, tanto el A como el E, son excretados en las heces, y estas heces deben contaminar o las fuentes de agua o los alimentos. Cuando hay sistemas de alcantarillado y de servicio de agua deficientes en los países como el nuestro, es muy probable que muchos niños adquieran la infección. El problema quizás no es tanto adquirirla, porque la mayoría de los casos en los que se adquiere la infección son asintomáticos. Es decir, el sistema inmune todavía está inmaduro,
no reacciona fuertemente contra el virus y por lo tanto hay menos signos y síntomas. Y a veces podría pasar literalmente como que es un malestar y ustedes lo van a decir, y creo que se los habrán dicho en algún momento, a una virosis. Una virosis puede ser cualquier cosa, cualquier virus, solo un día de malestar y ya el siguiente día no tiene nada, es una virosis. Así así se van. Pero podría ser fácilmente la infección por el virus de la hepatitis A en un niño. En cambio, en los adultos, cuando se adquiere por primera vez el virus, el 80% son sintomáticos, porque ahora hay una respuesta inmune importante contra el virus. ¿Quiénes podrían sufrir esta situación? Individuos que viven en países del primer mundo, que viajan a países del tercer mundo y que se alimentan indiscriminadamente con lo que encuentran y toman agua con lo que hay. Entonces fácilmente pueden adquirir, y ellos sí, en la mayoría de los casos van a ser sintomáticos. La duración promedio es de 4 semanas y como llegó se retiró, por eso es autolimitada. Inicia, no necesita tratamiento, evoluciona, solo descanso, reposo y termina. Hay una situación importante. Este virus ocasiona hepatitis aguda. Pero fácilmente puede ocasionar en algunas personas, sobre todo en adultos, una hepatitis fulminante. Entre el 0.1 y el 2% de todas las infecciones pueden desencadenar en hepatitis fulminante. Ya había dicho, no hay cronicidad y por lo tanto tampoco hay secuelas. El de la hepatitis E es muy parecido, son autolimitadas. Aquí hay un dato importante. En el virus de la hepatitis E puede haber, a diferencia de la A, formas agudas y formas crónicas. La forma aguda podría ser fulminante, sobre todo en una condición, en mujeres embarazadas. La población de mujeres embarazadas tiene una predisposición a tener una situación de complejidad en relación a la infección por el virus de la hepatitis E. Entre el 20 y el 30% de las mujeres embarazadas que se infectan desarrollan una hepatitis fulminante. Luego, el virus de la hepatitis D, estoy hablando de los casos agudos. El virus de la hepatitis D, cuando hay cuando hay una infección o aguda o una infección crónica por el virus de la hepatitis B, en este caso será coinfección cuando se dé infección simultánea, o sobreinfección si ya estaba el virus de la hepatitis B y se introduce el virus de la hepatitis B. Cuando sucede esto, el virus de la hepatitis D puede también producir una forma aguda muy grave de hepatitis. Las formas crónicas. Entonces, resumo esto. Normalmente las hepatitis agudas podrán ser ocasionadas principalmente por A, por E, por D, y no está escrito ahí, sí está un poquito más adelante, pero para resumir y para que quede en un mismo lugar, y por B, en muy bajos porcentajes, pero también por el virus de la hepatitis B, en este caso hepatitis fulminante también. Alrededor del 1% de los casos desarrollan, me refiero a las personas que se infectan por el virus de la hepatitis B, desarrollan la forma aguda fulminante. 4, ¿sí? 4, A, E, D y E. ¿De acuerdo? Sí. Luego, ¿quiénes ocasionan hepatitis crónica? Vamos de los menos graves a los más graves. Hepatitis E. ¿En quiénes lo hace? No en todo mundo. Lo hace en pacientes trasplantados,
y en pacientes inmunosuprimidos. Si producen, o las personas que tienen alguna enfermedad hepática crónica, este virus puede ocasionar cirrosis. Y luego, uno de los típicos conocidos causantes de hepatitis crónica es el virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque su forma de infección por excelencia es la hepatitis crónica. La infección puede perdurar o persistir en una persona hasta por 30 o más años. Y esto paulatinamente va generando cambios hasta llegar a cirrosis y hepatocarcinoma. Es uno de los más importantes. El más importante definitivamente es el virus de la hepatitis B. Si se adquiere durante el embarazo o antes de los 5 años, puede permanecer asintomático y ocasionar en el 90% de esas personas hepatitis crónica. Si se adquiere durante el embarazo o en los primeros 5 años de vida. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmune débil contra el virus y por lo tanto hay menor daño, el virus permanece por más tiempo y esto ocasiona que genere una infección crónica. En el caso de los adultos es diferente. Entre el 5, aquí dice 6, pero digo, OMS dice 5. Entonces, entre el 5 y el 10% de los adultos pueden desarrollar hepatitis crónica. O sea, si se adquiere en la adultez, pueden desarrollar hepatitis crónica. Y esto tiene que ver, de nuevo les digo, con la respuesta inmune. Una respuesta inmune inadecuada, sobre todo una respuesta celular inadecuada, puede conducir a la cronicidad por el virus de la hepatitis B. Tranquilos. La infección crónica por el virus de la hepatitis B cursa normalmente en 3 fases. Síganme por favor antes de que vean todo esto. Síganme. La primera, la de inmunotolerancia. La segunda, de inmunoactividad. Y la tercera, la no replicativa o inactiva. ¿Sí? Casi siempre la infección crónica por el virus de la hepatitis B va a seguir esta línea. Inmunotolerancia quiere decir el virus literalmente no es reconocido como extraño por el sistema inmune. Entonces empieza a replicarse y a replicarse y a replicarse, y esto sucede usualmente por la transmisión vertical, es decir, durante el embarazo. Y puede suceder, o es el periodo más largo, porque puede durar hasta 2 o 3 décadas. Muy, muy largo. Hepatitis crónica, insisto. El segundo, el virus es reconocido y empieza a ser delimitada su acción y su replicación. Y acá aparecen anticuerpos contra el antígeno de envoltura. ¿Sí? Esto marca la presencia de una inmunoactividad, la seroconversión. Y la seroconversión será el aparecimiento de anticuerpos contra el antígeno de envoltura. Y la tercera, el virus dejó de replicarse y parece que hay una reversión del proceso. En este caso, el individuo puede convertirse en portador inactivo, es decir, tiene el virus, pero no se está replicando, y esto es un buen pronóstico. El problema es que algunos individuos de esta fase vuelven a la vuelven a la inmunotolerancia. ¿Por qué? Por alguna condición inmunológica vuelven a la inmunotolerancia. Y a estos individuos que vuelven a la inmunotolerancia se dice que entran en un proceso de reactivación. Decime. La fase de inmunotolerancia sería similar a la infección latente. ¿No similar a la infección latente? No,
Más bien es una infección crónica, no latente. Lo que pasa con la infección latente es que no hay un proceso replicativo tan intenso que ocasione que otras células se estén infectando. En cambio, en la infección crónica se están produciendo partículas virales y se están liberando para infectar nuevas células. Y se están liberando, tal vez en una cantidad menor, pero está sucediendo. Hay infección de nuevas células. Por lo tanto, es infección crónica, no latente. Una infección persistente es una infección en donde el virus está por mucho tiempo en una célula y puede ser de dos tipos, latente o crónica. Latente es donde está el virus y no se está replicando, ahí está, y está como almacenado. En cualquier momento alguna condición va a hacer que se active. Esto sucede por ejemplo con la varicela zóster. En cambio, la infección crónica, hay partículas virales produciéndose constantemente, ¿sí? E infectando nuevas células. ¿Se entiende? Ok, digan. Exactamente. ¿Quién falla aquí? El sistema inmune. Él es el que está fallando, el sistema inmune es el que está fallando. Por lo tanto, en la fase de inmunoactividad, aquí se van a ver manifestaciones. Aquí van a haber manifestaciones. ¿Por qué? Porque será el sistema inmune que esté atacando a las células infectadas. ¿Sí? ¿Se entiende? En la inmunoactividad, el sistema inmune ahora estará atacando a las células que están infectadas. Aquí no lo reconocía, aquí sí ya lo reconoce. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ok. En algunos de los casos esto sucede o podría suceder porque el virus mute y deje de expresar el antígeno de envoltura. Y si deja de expresar este antígeno de envoltura, entonces el virus ya no es reconocido, o cuando menos estas partículas virales ya no son reconocidas, y por lo tanto se da una vuelta a la replicación viral, y esto es mal pronóstico. O sea, volver o la reactivación que conduce a la inmunotolerancia nuevamente es mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el virus va a empezar a descontroladamente a replicarse y puede ocasionar fácilmente primero cirrosis y luego hepatocarcinoma. Envoltura, no de superficie, de envoltura. Exactamente. Recuerden que a pesar de que diga antígeno de envoltura, es un antígeno que es soluble, que no forma parte de la estructura viral, sino que se libera y deja de liberarse. Y si deja de liberarse, deja de ser reconocido. Y por lo tanto, el virus, a pesar de que no es reconocido, sigue replicándose. En el mejor de los casos, esto es en el mejor de los casos de una infección crónica, es que aparezcan los anticuerpos, contra el antígeno de superficie. Esto que está acá es marcador de que esa infección curó. Solo esto. Entonces más adelante vamos a hablar de dos marcadores importantísimos del diagnóstico del virus. Uno, el que ustedes ya vieron, bueno, cuando menos los que estuvieron en el grupo A, y otros lo van a ver este día, es el antígeno de superficie. Y dos, es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Uno marca infección, el otro marca curación. Bueno. Las complicaciones. Cuando hay una hepatitis aguda, la complicación es la hepatitis fulminante o el fallo hepático fulminante. 0.1 a 2% hepatitis A, 1% hepatitis B y el 50% de las infecciones por hepatitis D. En embarazadas,
20 a 30%. Esto ya lo dije, solo estoy recordándolo. En el caso de las hepatitis crónicas, primero cirrosis hepática y luego hepatocarcinoma. ¿Por qué me meten este tipo de cosas yo? 9 y 8, estoy bien, todavía. Esto ya se los dije, pero lo voy a recordar. Infección en niños, infección en adultos. La infección en niños, entre el 30 y el 70% se recuperan. Pero muchos de ellos, la mayoría entre el 10 y el 70% se recuperan. Entre el 30 y el 90% van a desarrollar hepatitis crónica. Niños. Esto quiere decir que lo adquirieron durante el embarazo o en los primeros 5 años de vida. En el caso de los adultos, el 95% se recuperan. En los adultos, con una muy buena respuesta inmune, hasta el 1% puede desarrollar hepatitis fulminante, lo que habíamos dicho anteriormente. Y ha pasado con algunos médicos que adquirieron hepatitis por un accidente de laboratorio, un accidente en alguna cirugía, por ejemplo, y desarrollan hepatitis fulminante. Por eso tengan cuidado. Y luego el 5% de ellos puede desarrollar hepatitis crónica, 90 contra 95. ¿Qué sucede? Que en el caso, bueno, esto lo vieron, ¿verdad? Produce el antígeno de envoltura del virus de la hepatitis B, y esto significa de que el virus se está replicando. ¿Cuál era la fase esta? Inmunotolerancia. Si el antígeno deja de producirse, ¿se acuerdan de esto? Y hay anticuerpos contra E, esto es buen pronóstico. Sería inmunoactividad. Si no se producen anticuerpos, esa persona tiene mal pronóstico. O si deja de producir el antígeno pero no hay anticuerpos, esto es reactivación. Y estos individuos van a primero conducir a cirrosis y luego pueden descompensarse y morir, o cirrosis y luego hepatocarcinoma. No necesariamente tiene que llegar a condición de hepatocarcinoma para el fallecimiento. La cirrosis puede conducir a ello. ¿Se entiende? Muy pocas personas van a aclarar el antígeno de envoltura, van a llegar a la fase de inactividad y se van a recuperar. La mayoría de los que entran en un proceso de cirrosis hepática de hepatitis crónica va a cirrosis hepática y hepatocarcinoma. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ok. Esto es con el virus de la hepatitis B arriba. El virus de la hepatitis B se adquiere si la respuesta inmune es efectiva, hay una enfermedad aguda, hay manifestaciones, incluyendo ictericia y todo lo que hemos hablado, pero habrá resolución. El problema es que no haya manifestaciones. Cuando no hay manifestaciones es porque el sistema inmune está actuando inadecuadamente, y si está actuando inadecuadamente va a conducir a hepatitis crónica. Si a esto le sumamos al virus de la hepatitis D, entonces puede haber una hepatitis fulminante. Si no hay una infección concomitante con el virus de la hepatitis D, entonces puede haber carcinoma hepatocelular o también cirrosis hepática, con respuesta inmune inadecuada, con respuesta inmune adecuada. ¿Se entiende? Esto es solo un recordatorio de lo que hemos visto. ¿Quién podría hacer esto? Un niño, por ejemplo, un recién nacido, alguien que se infectó durante
durante el desarrollo fetal, o un menor de 5 años. Y en un menor de 5 años no tiene que ver la transmisión sexual. La forma más común como se infecta un niño menor de 5 años es por jugar con otro niño menor de 5 años infectado. Y no se da cuenta. Nadie se da cuenta de eso. ¿Se entiende? Hasta que aparecen las manifestaciones del daño hepático. Esto es la hepatitis C, que es muy parecido a lo que hemos hablado de hepatitis B. La forma clásica, si yo les preguntara cuál es la forma clásica de hepatitis en menores de 5 años o personas que adquirieron la infección durante la edad gestacional, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Cuál es la forma clásica? En una persona que, estoy hablando de hepatitis B, ¿cuál es la forma clásica de hepatitis B en una persona que adquirió el virus en la edad gestacional o antes de los 5 años? La forma crónica. ¿Cuál es la forma clásica en un adulto que adquirió el virus de la hepatitis B? Aguda, exactamente. En cambio, la forma clásica en todos los casos del virus de la hepatitis C es la cronicidad. Forma clásica, no quiero decir la única, clásica, quiere decir la más común, la más importante, el modelo a seguir. ¿Se entiende esto? No, no se entiende. Vamos. Cuando digo la forma clásica del virus de la hepatitis B, no voy a decir que un niño que adquirió la infección en la edad gestacional no vaya a desarrollar la enfermedad aguda. O sea, es mentiroso, Merino. Estaba diciendo de que no se podía presentar una forma aguda en alguien que adquirió el virus en la edad gestacional o menor de 5 años. No, es la forma clásica, es decir, la forma más común, la típica. Puede suceder excepciones, pero la forma clásica es esa, para menores de 5 años y en edad gestacional. Para mayores de 5 años o adultos, la clásica es la forma aguda. Si tiene una respuesta inmune inadecuada, ya no es clásico, ya es una condición propia de la persona. Pero en el caso de la hepatitis C, la forma clásica no es la aguda, es menor al 30%. De hecho, OMS dice entre el 15 y el 25%, dice. Entre el 15 y el 25% eliminan al virus sin manifestaciones. No hay sintomatología y no hay persistencia viral. Casi nunca se presenta la forma fulminante, casi nunca. La forma más común, entre el 75 y el 85%, es la forma crónica. Y en la forma crónica, entre el 10 y el 20% de los que entran en cronicidad, alrededor de los 20 años van a desarrollar cirrosis hepática. Y de los que desarrollen cirrosis hepática, entre el 1 y el 4% van a desarrollar hepatocarcinoma. Podría ser que quienes entren en proceso de cirrosis hepática puedan fallecer por alguna descompensación en los próximos 5 años. Entonces, la forma clásica del hepatitis C es crónica, independientemente de quién sea, es crónica. Vamos con la epidemiología. Espero llegar a tiempo. Si no, voy a tener ¿qué clase hay el lunes? Bien, se adquiere por vía oral. Estamos hablando de la hepatitis A. Existen ciclos cortos y largos. Los cortos es, alguien tiene la hepatitis, va a defecar, en sus heces se contamina, prepara alimentos, alguien consume estos alimentos y lo adquiere. Ciclo corto. Ciclos largos, el virus va al sistema de alcantarillados, como en sitios o países como el nuestro, en donde hay problemas muy importantes en cuanto a la disposición de excretas.
estas aguas de los ríos sirven como fuente para poder, ¿cómo se llama esta cosa? Los cultivos, como regadíos de los cultivos, y si no hacemos una adecuada asepsia de estos alimentos, entonces vamos a tener el virus de la hepatitis A consumiéndolo, sea por verduras, por frutas, etcétera, o por el consumo del agua que esté contaminada también. Entonces estos serán ciclos largos. Es una enfermedad, ya lo había dicho, principalmente de niños. En niños menores de 10 años hasta el 90% están infectados, o cuando menos se infectaron, eso marca esto. En América es de alta endemicidad, ya lo dijimos, y se dieron alrededor de 1.4 millones de casos en 2015. Hepatitis B, aquí hay varios datos importantes. Se presentan, ha disminuido con la presencia, voy a espolearme a mí mismo, spoilearme es verdad, a mí mismo, eso, no espolearme porque sería como así, sino spoilearme. Entonces, con la presencia de la vacunación, o con la aplicación de la vacunación, ha disminuido drásticamente las infecciones por el virus de la hepatitis B, pero aún así, 1.2 millones se infectan cada año. Se estima que alrededor de 254 millones hasta 2022 tenían la infección crónica, que en 2022 murieron 1.1 millones de personas, o sea, no es poco. Que la fuente principal, no es la única, pero la fuente principal de infección es la sangre de las personas que tienen hepatitis B. Que las formas de transmisión más importantes, dependiendo del lugar en donde se encuentre, son la vertical, en el 75% de los casos donde hay alta prevalencia del virus, la sexual y la parenteral. Ahora, ¿a qué se le llama prevalencia alta del virus? Si hay presencia del antígeno de superficie en más del 8% de la población, eso es una prevalencia alta. Si hay entre el 2 y el 7 es intermedia, y si hay menos del 2% es una prevalencia baja. Donde hay prevalencia alta es más fácil o más típica la transmisión vertical. Donde hay prevalencia intermedia y baja, las formas sexuales y parenterales son las más importantes. ¿Sí? ¿Me di a entender con eso? Ok, ¿puedo pasar? En la hepatitis C, el 75% de los casos va a conducir o podría conducir probablemente a hepatocarcinoma. El humano es el único hospedero. Esto aplica para el virus de la hepatitis B y C. Puede permanecer fuera del organismo en líquidos corporales hasta 7 días. Algo que no sucede con VIH, pero sí sucede con el virus de la hepatitis B y C. La principal forma de transmisión es parenteral, perinatal o el contacto doméstico, y menos frecuentemente la sexual. Esto es hepatitis C. Existen varios genotipos, pero los conocidos y más distribuidos en América son el D y el A. Y lo digo D y A en ese orden. Alrededor de 50 millones de casos al año, 1.5 millones de infectados y alrededor de 240,000 muertes por hepatitis C o hepatitis crónica al año. Ahora vean, los casos de hepatitis crónica, hepatitis B y hepatitis C. Voy a regresar a esto. Hepatitis C es el agente viral que más comúnmente desarrolla hepatitis crónica. El más importante, el virus de la hepatitis B.
por varias condiciones, por muchas condiciones, pero el que más desarrolla hepatitis crónica, el virus de la hepatitis C, por lo que hemos dicho, por las razones que hemos dicho. Luego en la hepatitis C la transmisión, les decía, principalmente parenteral. El genotipo 1 es el que más predomina en América, y aquí están las formas más comunes de poder de transmisión. Las drogas o el uso de drogas inyectadas es una de las formas más comunes. En el caso del virus de la hepatitis D, la transmisión es parenteral principalmente, alrededor de 15 millones de casos de infectados, y de todos los que se infectan con el virus de la hepatitis B, el 5% desarrolla infección por el virus de la hepatitis D. De todas las hepatitis es la menos prevalente, eso es importante. Y la forma de transmisión es muy parecida a la hepatitis C. De la E, literalmente ya lo dije, la transmisión vía oral, epidemias por agua, sobre todo de aguas contaminadas con heces humanas, el 1 y el 2, zoonosis el 3 y el 4. Se da principalmente en niños mayores y en adultos, pero más típicamente en embarazadas. En las personas que se desarrolla zoonosis, normalmente es porque ingieren hígado de un animal contaminado, más bien de un animal infectado. Y las formas crónicas, esto lo había dicho también ya, principalmente en personas inmunosuprimidas, como pacientes con VIH, sobre todo VIH que están en fase SIDA, y en ancianos. Ahora vamos con el diagnóstico, que será literalmente lo que nos va a ocupar los próximos 20-25 minutos. Respiren profundo. Igual yo tengo que respirar profundo. No va a ser difícil, pero síganme, por favor. ¿Les parece? Si tienen dudas, me dicen. Vamos a empezar de lo más fácil a lo más complejo. Número 1, para saber que una persona tiene hepatitis de cualquier origen, bueno, aparte de la clínica, ven que está ictérico, que tiene la piel y la conjuntivas amarillas, que hay coluria. Entonces lo siguiente es comprobarlo a través de estudios de laboratorio, y pueden utilizar para saber si en efecto se trata de un proceso hepático, las transaminasas y la bilirrubina, sobre todo la bilirrubina directa. Para saber de quién se trata, en otras palabras, quién es el agente causal, entonces vienen estudios serológicos y virales o virológicos. Esto va después. Primero, bueno, esto lo vieron ayer, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar ahí. Perdón, antier lo vieron los del grupo A, y ahora los del B. Si usted sospecha, entonces bilirrubina directa, y habrá hiperbilirrubinemia. Podría ser, no siempre llegas acá, pero podría haber, en el peor de los casos, hasta entre 10 y 15 miligramos por decilitro. Las transaminasas van a estar elevadas hasta en 150 veces su valor normal. Las transaminasas andan por 40 unidades internacionales por mililitro, y podrían estar elevadas hasta en miles de unidades internacionales por mililitro, para que nos hagamos una idea. Entonces estos dos elementos nos van a dar ya cuenta de que en efecto la persona tiene hepatitis. No sabremos si es viral hasta poder hacer los siguientes estudios. Entonces viene la clínica, los primeros estudios bioquímicos de laboratorio y la epidemiología, es decir, las posibles causas de su hepatitis, o más bien de dónde adquirió y cómo adquirió la hepatitis. Por ejemplo, puede ser un adulto que viajó a un país del tercer mundo, o que, por ejemplo, no lo dije, pero es cierto, los moluscos bivalvos como las conchas. Si alguien se pegó un coctelazo de conchas con un par de cervezas y de pronto las cervezas no le ocasionaron hepatitis, a menos que ya estuviera muy avanzado, pero los cócteles de concha sí. Porque, entonces es una zoonosis. No, porque los moluscos bivalvos son filtradores, porque acumulan en sus tejidos las partículas virales y uno se las come, y lo come concentrado.
el virus de la hepatitis A, que sucede lo mismo como habíamos hablado con los calicivirus, ¿se acuerdan? En las primeras clases de este ciclo. También pasa con el virus de la hepatitis A. Entonces, si ven con la parte epidemiológica, es decir, va a un lugar en donde es muy común la hepatitis o se han presentado epidemias de hepatitis, bueno, lo primero es buscar con ELISA, IgM o IgG contra el virus de la hepatitis A, contra las proteínas la cápside del virus de la hepatitis A. Y lo que tendremos, si es una infección aguda, es decir, si tenemos las manifestaciones, habrá una IgM positiva. Si no, tendremos una IgG positiva. Y si se fijan, acá, transaminasas se elevan y luego decrecen, pero vean, las IgM, ¿a dónde está? Acá, se elevan y luego decrecen, pero en las IgG aumentan y permanecen así de por vida. Por eso es que cuando hacemos estudios de cero prevalencia, para saber si alguno de nosotros está infectado, lo que se hace es la IgG. Y si tenemos resultados positivos, quiere decir que adquirió la infección en algún momento de su vida. Si tenemos IgM positiva, tiene una infección aguda. Si está durante o tiene las manifestaciones, es posible ya no solo hacer IgM, sino hacer PCR con retrotranscripción, RT-PCR, porque es un virus ARN, y entonces se van a detectar el genoma viral, el ARN viral. Entonces podremos confirmar que en este caso hay una infección aguda por el virus de la hepatitis A. En el caso del virus de la hepatitis E, también sucede lo mismo. Buscaremos IgM en la forma aguda e IgG solo para saber quién fue el que ocasionó la hepatitis. Y si está en la fase aguda, podemos hacer también RT-PCR. ¿Por qué? Porque este es un virus ARN también. El RT por lo de retrotranscripción, necesita retrotranscripción. ¿En qué se puede analizar? En sangre, en heces y en aguas. Lo mismo aplica para los dos virus, porque los dos generan viremia, aunque no es una viremia importante, pero sí para hacer diagnóstico es suficiente. ¿Alguien tiene dudas del diagnóstico de hepatitis A o hepatitis E? Diga. Sí, el mismo patrón quiere decir, se eleva la M, detecta la aguda, se eleva la G, detecta una forma pasada de hepatitis. Aquí hay un dato importante, con las E, si una persona tiene hepatitis E y es un inmunosuprimido o es un anciano y tiene hepatitis, usted puede hacer diagnóstico con IgG. ¿Por qué? Porque en las personas con infección crónica podía estar presente el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, pero en su forma IgG. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. En el caso de la infección por el virus de la hepatitis E se hace en dos momentos. El primero, ¿cuál es la forma clásica de la hepatitis C? Crónica. Por lo tanto, no se va o casi nunca se va a saber la forma aguda. Nunca se va a buscar IgM para hepatitis C. ¿Qué se va a buscar? IgG contra el virus de la hepatitis C. Y en la forma, bueno, ya vamos a llegar a esto. Si está positiva la IgG contra el virus de la hepatitis C, lo segundo, por eso dije en dos momentos, lo segundo que usted va a hacer es buscar la detección del ARN viral. RT-PCR también. ¿Por qué?
Porque esto marca que es una infección presente, es una infección crónica. Si solo hay IgG y no hay ácido nucleico, quiere decir que es una infección pasada, que curó, que eliminó al virus la persona. Si se encuentran los dos, es una infección crónica, es presente y hay que tratarla. ¿Se entiende? Si están los dos, infección crónica. Si solo está la IgG, pero no está el ARN viral, infección pasada. ¿Me di a entender? ¿O no? ¿Sí o no? No dicen nada. No, ¿no qué? ¿No se entendió? Vale, por ahí empecemos. Yo voy a hacer en 2 momentos el diagnóstico. Ya sé que tiene hepatitis. Vamos a ver si es hepatitis C. O bueno, podría ser que sea un donante de sangre, que vamos a poner ese caso, es un donante de sangre. Se le hace la búsqueda de anticuerpos contra hepatitis C. Si tiene anticuerpos, entonces esa persona podría tener la infección o podría haber sido una infección pasada. ¿Qué es lo que hay que hacer? A partir de esto, seguir al segundo paso, que es buscar ARN del virus a través de una PCR, RT-PCR. Si están los dos positivos, es una infección crónica. Si solo están los anticuerpos, pero no está el genoma viral, es una infección pasada. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Muy bien. Entonces, acá esto mismo indica esto, pero la línea morada, ¿la alcanzan a ver? Denota la presencia o no de el genoma viral. Vean, acá de forma aguda y luego decrece. Esta persona eliminó al virus y solo se van a encontrar los anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis C. La persona que no lo eliminó se va a detectar a largo plazo y también se van a detectar los anticuerpos. Esto es ambos positivos y aquí solo anticuerpos positivos. ¿Se entiende? Bien, llegamos a la hepatitis B. Para hacer diagnóstico de hepatitis B, realmente hay muchos elementos. Son varios elementos. Podríamos decir 6 elementos. Tengo tiempo todavía. El más común, no el más común, pero cuando menos el que mejor sirve para saber si hay hepatitis B es la detección del ADN viral. ¿Por qué? Porque aquí es ineludible que ahí está el virus y que se está replicando el virus. Si se puede hacer búsqueda directa de ácido nucleico de la hepatitis B, eso hace diagnóstico por sí mismo. Es indicador de la replicación viral y aparece antes que cualquier otro marcador. Entonces, pero si no se tiene ese elemento, entonces se utiliza un grupo de 5 marcadores para poder identificar la presencia o no del virus o la evolución de la enfermedad. 2 son antígenos y 3 son anticuerpos. Hola. Bueno, ya con la edad a uno se le olvidan las cosas, a mí también, así que no hay problema con eso. Les decía, había 5 marcadores, 2 son antígenos y 3 son anticuerpos. ¿Cuáles son los antígenos y cuáles son los anticuerpos? Los antígenos son el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el antígeno de envoltura del virus de la hepatitis C, y los anticuerpos son el anticuerpo contra core o anticore
que son estos dos, el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de envoltura. 1, 2, 3. 1, 2. ¿Se entiende? 2 antígenos, 3 anticuerpos. ¿Sí? 2 antígenos, 3 anticuerpos. En la infección aguda, ¿quiénes van a estar presentes? Van a estar presentes el antígeno de superficie, el antígeno de envoltura y la inmunoglobulina M o el anticuerpo IgM contra el antígeno de core. De hecho, este va a ser el primero que aparece, antes que los otros dos. El primero. Por eso dice, en la fase temprana, los 3, pero en la fase de ventana, quiere decir cuando todavía no pueden ser detectadas las partículas virales, sí aparece la IgM contra el antígeno de core. En la fase de recuperación, es decir, cuando esta persona tiene tendencia a poder curarse contra el virus de la hepatitis B, ya no va a aparecer ni el antígeno de superficie ni el antígeno de envoltura. Pero sí va a haber IgG contra el antígeno de core, ya no habrá IgM, solo IgG. Este es el importantísimo, el antígeno de superficie. Vamos a ver. Cuando inicia, el primero es este. ¿Sí? Luego este. Si se cura, aparecerá él. Si no se cura, no va a aparecer. El juego entre dos marcadores, los dos más importantes, es este. Si aparece él y está él no está. Y si él aparece, él desaparece. ¿Qué marca que una persona tenga una infección? ¿Cómo lo identifican? Antígeno de superficie. ¿Cómo saben si la infección es reciente? IgM contra core. ¿Cómo saben que esa persona se curó? Antígeno de superficie. Literalmente así. Es decir, Primero no sería antígeno de envoltura. No sería antígeno de envoltura. el primero que aparece, si aparece antes que. Vamos. No. El antígeno de envoltura será el primer antígeno que aparece, pero antes que él aparece IgM contra core. Pero estoy diciendo que el más importante de infección es él. ¿Sabes que tiene infección? Tiene antígeno de superficie. Cuando te hacen el estudio, en el caso de que seas un donante de sangre, te van a buscar el antígeno de superficie. De ahí puedes buscarte todo lo demás. Si no tenés antígeno de superficie, no tenés infección. De superficie. HBS. AG. Antígeno de superficie. Ese es el que se te va a buscar. Cuando desaparece el antígeno de superficie, aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. El juego de ellos dos es el que se evalúa. Si está positivo, este está negativo. Si este está positivo, este habrá negativizado. Y eso significa curación. ¿Se entiende eso? ¿A dónde voy? Yo me había confundido porque aquí había dicho antígeno y allá también.
Ah, no, es que dije anticuerpo contra el antígeno de superficie, pero si no lo dije así, entonces ahora lo recapacito y es así. Entonces, insisto, si aparece el antígeno de superficie, no va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si aparece el anticuerpo, desaparece el antígeno. ¿Claro? Bien. Y claro, va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de envoltura, y esto es el ADN. Vean, en la fase de recuperación, ADN es negativo. Antígeno de envoltura, positivo. Antígeno de superficie, positivo. Y la IgG contra el antígeno de core también es positivo. Esto es recuperación. En el caso de la cronicidad, esto significa después de 6 meses. Si una persona tiene más de 6 meses el antígeno de superficie, vean, no va a haber anticuerpo contra antígeno de superficie. Esto después de 6 meses es cronicidad. Acompañándolo a él, el antígeno de envoltura. ¿Esto qué significa? Significa replicación viral activa. Si hay antígeno de envoltura, hay replicación viral activa. ¿Qué significa la IgM? No significa curación, significa infección aguda. ¿Por qué? En la crónica no va a aparecer. ¿Qué significa la IgG? Vean, puede ser recuperación o una cronicidad. Por lo tanto, lo que dije, ni el anticuerpo contra core, ni el anticuerpo contra la E significan curación. Diga. ¿Perdón? Sí puede ser, pero habrá combinaciones que no son posibles. Por ejemplo, la que dije, superficie, antígeno y anticuerpo no pueden estar al mismo tiempo. Si hay antígeno de superficie, no hay anticuerpo. ¿Se entiende? Pero sí podría haber, por ejemplo, en algún momento, quiero ver si pasa esto aquí. Tal vez en este caso, en donde haya el antígeno de envoltura, y podría en algún momento aparecer o desaparecer el anticuerpo contra el antígeno de envoltura. Pero esto normalmente no pasa, casi siempre es, aparece el anticuerpo, desaparece el antígeno. Está el antígeno, desaparece el anticuerpo. ¿Ya? ¿Estoy enturbiando las cosas? ¿O no? No tanto. Bueno, voy a limpiar y vamos a volver a hacer. ¿Hola? No voy a volver a hacerlo todo, no se preocupen. Solo digan. Borré y no fotografiaron, ¿ok? No, de todos modos eran solo ganchos ahí. Vamos aquí. Recuerdan que en la fase crónica habían tres, más bien en la cronicidad habían 3 fases. ¿Lo recuerdan eso? La fase replicativa, que es la misma de inmunotolerancia. La no replicativa, que es la fase replicativa, que es inmunotolerancia, y la fase no replicativa, que aquí solo se marca como una, que es la de inactividad. Entonces, en la fase replicativa hay antígeno de superficie y hay antígeno de envoltura, pero no hay ni anticuerpo contra superficie ni anticuerpo contra envoltura.
En cambio, cuando inicia el proceso inmune, entonces se mantiene el antígeno de superficie, quiere decir que esa persona continúa infectada, pero no se está replicando el virus. ¿Cuál era el índice de replicación? El antígeno de envoltura. Aparece el anticuerpo contra core, no aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y esto significa que no está curada esa persona, y sí aparece el anticuerpo contra envoltura. Esto en esta persona se llama seroconversión. ¿Se acuerdan de lo que les dije en algún momento? Seroconversión en la fase no replicativa. Si volvemos, es decir, por alguna razón se vuelve a la fase de inmunotolerancia, la exacerbación, entonces continúa habiendo antígeno de superficie, puede haber o no, por las razones que dije de la mutación, el antígeno de envoltura, pero no va a haber acá. Ok. Aquí. Pero no va a haber anticuerpo contra E. Fue lo que hice yo acá, no se preocupe. Ajá, le puse en texto. Ya vamos a hacer. ¿Puedo pasarlo? ¿Se ha entendido? Bueno, y si no, me buscan. Esto es solo lo que hice fue un resumen de esto. Por ejemplo, el antígeno de superficie puede aparecer 3 a 6 semanas antes de las manifestaciones y desaparecer 1 a 2 meses después de las manifestaciones. Lo que no puede hacer o no debería hacer es permanecer 6 meses después de iniciadas las manifestaciones, porque eso significa cronicidad. La IgM contra core puede aparecer hasta 12 semanas después de la infección. Son los primeros anticuerpos, eso es lo que dije. De hecho, son los primeros marcadores en aparecer, antes que los otros antígenos. Si es IgM, implica infección reciente. Estos van a desaparecer con la cronicidad y van a aparecer los IgG. El antígeno de envoltura representa replicación viral. Esto ya lo dije, solo lo estoy recordando. Indica infección aguda, pero puede permanecer durante la cronicidad. Y lo que indica es que el virus se está replicando. El anticuerpo contra el antígeno de superficie aparece después de la infección aguda. Tiene que aparecer antes de los 6 meses. Y si no aparece, esto es indicativo de cronicidad. Él no aparecerá y él se mantendrá. Es lo que hemos dicho. Hay un dato que no he dicho todavía. Cuando se vacuna, la conversión, como el antígeno que se inyecta es el antígeno de superficie, se produce IgG contra el antígeno de superficie. Una persona vacunada, el único marcador que va a tener es IgG contra el antígeno de superficie. En cambio, una persona que sufrió la infección y está curada va a tener IgG contra el antígeno de superficie y va a tener anticuerpos contra el antígeno de core. Si tiene los dos, esa persona sufrió la infección y está curada. Si tiene solo uno, fue vacunada nada más. ¿Se entiende eso? ¿Quiénes son algunos indicadores de cronicidad? Por ejemplo, la IgG contra core. Si está presente y no está presente el anticuerpo contra el antígeno de superficie, eso es crónico. O el otro es
el antígeno de superficie por más de 6 meses. Si solo está él y no está el antígeno de envoltura, esa persona es un portador crónico que puede reactivar muy pronto. Si están presentes los dos, eso significa que tiene una infección crónica y esa infección crónica está activa. Si aparece el anticuerpo contra E y desaparece el anticuerpo contra envoltura, entonces esa persona probablemente ha disminuido o ha eliminado la replicación viral. Si este no aparece o desaparece después de las 20 semanas, eso para esa persona es mal pronóstico. ¿Por qué? Porque significa que entró en un proceso de reactivación. Y bien, esto es lo último de esto. Esta es la coinfección y la superinfección con el virus de la hepatitis D. ¿Coinfección en qué casos? Coinfección significa que adquiere la infección al mismo tiempo, virus de hepatitis B y virus de la hepatitis D. ¿Cómo así? Si hay IgM contra core del virus de la hepatitis B más IgM contra el antígeno de hepatitis D más el antígeno de la hepatitis D más el antígeno de superficie. Esta combinación significa que adquirió al mismo tiempo las dos infecciones. En cambio, si tiene el antígeno de superficie y tiene IgG contra el core del virus de la hepatitis B, quiere decir una infección crónica, más el antígeno del virus de la hepatitis D más IgM contra D, quiere decir que adquirió recientemente el virus de la hepatitis D y ya tenía la infección crónica por el virus de la hepatitis B. ¿Quién marca esto? No, ya sabía que no estoy dibujando. La diferencia está acá. Aquí es IgM, infección aguda. Aquí es IgG, infección crónica. Esta es una superinfección, ya estaba infectado. Esta es una infección al mismo tiempo, una coinfección. ¿Se entiende? Todo lo demás es igual, lo que cambia es eso. ¿Cómo se previene? Esta es la última. Terminé, casi. ¿Cómo se previenen? La hepatitis A y E pueden prevenirse a través de la vacunación. Tratamiento de aguas, disposición adecuada de excretas, evitar el consumo de mariscos bivalvos, lavar adecuadamente frutas y verduras. Porque se adquieren por vía oral. En cambio, la hepatitis B, C y D, ¿cómo se previenen? A través del tamizaje en los donantes de sangre, es decir, buscando hepatitis B y C en los donantes de sangre. Por la educación sexual, el número de parejas sexuales es importante, porque todos los tres se pueden transmitir a través del contacto sexual, pero principalmente el B. Hacer tamizaje en embarazadas, en búsqueda del virus de la hepatitis B también, por el potencial hacia el producto, y la inmunoprofilaxis. ¿Cuál? La vacunación contra el virus de la hepatitis B. Directamente usted previene hepatitis B vacunando contra hepatitis B, pero indirectamente previene contra hepatitis D si usted vacuna contra hepatitis B. ¿Por qué? Porque si usted no se infecta con la B, no se va a infectar con la D. La C no se previene por la característica que tiene, cuando menos no a través de la inmunoprofilaxis, sí a través del tamizaje, es decir, buscando en los donantes de sangre, en los donantes de órganos, la presencia del virus. Muchachos, les agradezco mucho, espero no haberlos